Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karen Salas, médico, y te doy la bienvenida a esta edición especial de Tu Salud en tiempos de coronavirus. Oigan, qué pasada con toda esa información que nos está llegando de que si los termómetros infrarrojos realmente matan las neuronas y la gente que se está poniendo muy a la defensiva. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo eso. Atención, el contenido presentado tiene como finalidad informar al público y no sustituye una consulta a servicios de salud. Bueno, en el medio de la transición hacia, pues, nuestra nueva normalidad, ha habido un montón de información que asegura que estos termómetros infrarrojos o termómetros láser causan algún daño neurológico o incluso hay gente que dice que en los ojos. Estas afirmaciones parecen más como de cuento de hada y están muy alejadas de la realidad. Y bueno, hay un montón de razones por las cuales lo es, así que vamos a empezar a explicar un poquito acerca de qué son estos termómetros, cómo funcionan, qué es lo que miden y por qué se están utilizando más que otros termómetros dichos convencionales. Hay como varias cadenitas, no sé, en Facebook, en WhatsApp, en donde la gente ha sido alertada acerca de evitar este tipo de instrumentos. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que tomar la temperatura en estos tiempos es un protocolo de seguridad sanitaria y no pone en riesgo la integridad de nadie. O sea, imagínense si nosotros pudiéramos comparar cómo funciona esta cosa infrarroja que le ponen a los termómetros, sería de la misma manera que funciona nuestro control de televisión. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un control de tele en nuestras casas? Y bueno, yo no sé ustedes, pero al menos a mí no me ha pasado nada en mis neuronas de utilizarlo. Hay gente que afirma que si dejas que ese termómetro se te apunte directamente en la cara, te puede provocar problemas en los ojos o algún problema de retina. Esto es falso. Estos termómetros trabajan con un sensor que interpretan la información infrarroja emitida pues, por todos los cuerpos vivientes prácticamente. Nuestro cuerpo humano, al estar vivo, está emitiendo constantemente ondas termales que expanden como ese calorcito humano, ¿no? Que muchos dicen. Y lo que pasa con el termómetro es que este termómetro tiene un sensor que capta ese calorcito humano en forma de ondas de calor. Y bueno, por procesos que honestamente yo desconozco, al captar este termómetro, ese calorcito humano, lo va a interpretar y lo va a reflejar digitalmente pues, con el numerito, ¿no? 36.5, ya. Bueno, entonces, como se acaba de decir, estos termómetros infrarrojos van a trabajar recibiendo la radiación térmica y por favor no hagamos como un escándalo por la palabra radiación. La radiación es simplemente una emisión de energía y nosotros al estar vivos, claro que emitimos un montón de energía. En este caso, en el caso de los termómetros, pues se va a detectar nuestra energía térmica, la energía del calor humanito que emitimos. Así que bueno, todo esto para decir que los termómetros infrarrojo van a trabajar recibiendo esa radiación térmica que emitimos todos los humanos y no al contrario, o sea, no es que nos pongan como cerca de nosotros, de nuestro cuerpo, ese termómetro y ese termómetro nos vaya a emitir algo, no, al contrario, es simplemente un captor de esa energía que nosotros estamos emanando. Un como miedo que muchas personas tienen es que este láser que se alcanza a ver les queme o que sí, les emitan algún tipo de calor. Sin embargo, este no es el caso. Es simplemente, digámoslo así, un marcador que utilizan para saber en dónde se está apuntando el sensor. Sin embargo, no está emitiendo absolutamente nada ni a nuestros cuerpos, ni a nuestras neuronas, ni absolutamente nada. De hecho, en realidad la radiación infrarroja no es visible al ojo humano. Simplemente pensemos en los controles remotos que tenemos en la casa. Ninguno de ellos está emitiendo un color rojo cada vez que le cambiamos a la tele. Entonces, a pesar de que los controles sí están emitiendo esa, digámoslo así, esa energía infrarroja, pues nosotros no lo vemos porque el espectro infrarrojo no es visible al ojo humano. Tendríamos que ser serpientes para poder verlo, pero eso lo dejamos para otra ocasión.
Bueno, entonces, en resumen, esta luz roja que se le ve a los termómetros es simplemente, un guía para saber a dónde está, digámoslo así, apuntando el sensor. Y esto es importante porque hay ciertas normas que se deben de seguir al momento de medir la temperatura con estos termómetros. Bueno, también con todos los demás, pero bueno, este no es la excepción. Y bueno, ahora, ¿por qué con ese tipo de termómetros se nos tiene que medir en la cabeza? Bueno, las partes del cuerpo humano donde la temperatura puede ser medida de una manera más adecuada son la cabeza, los oídos, la boca y, ay, discúlpenme que lo diga así, pero pues el recto. Entonces, pues imagínense, de por sí el que te tomen la temperatura en las orejas o en la boca no es cómodo, pues la última opción sería aún menos cómoda, ¿no? Lo más práctico es entonces tomarlo en la cabeza. Ahora bien, la distancia correcta, correcta entre comillas, porque cada fabricante tiene en sus guías de uso la distancia óptima a la que esos aparatos sirven, es de entre 3 y 5 centímetros. Es por eso que se nos tiene que acercar a la cabeza y eso es porque se deben de cumplir normas de excelencia internacional para que un termómetro de estos pueda salir al mercado. Así que, bueno, en su mayoría, la distancia que mejor medidas nos va a asegurar es entre 3 y 5 centímetros. Ok, otro rumor que se escucha es que estos termómetros emiten rayos X. Esto es totalmente falso. Bueno, no necesitamos así como que 10,000 doctorados para saberlo. De hecho, nada más hace falta tener un poquito de curiosidad, buscarlo en internet, en fuentes confiables, para darnos cuenta que, bueno, las frecuencias de onda de pues diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el espectro visible, el infrarrojo, los microondas, los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma, que son estos últimos 3 rayos X, rayos gamma, rayos UV, son los más dañinos hacia los tejidos, están en un espectro totalmente diferente, están en una frecuencia, perdón, totalmente distinta, siendo las frecuencias mayores, los rayos gamma, los rayos X, los rayos UV, los más dañinos. Después, en frecuencia sigue todo lo que nosotros podemos ver y en frecuencia más pequeña, pues son los infrarrojos, son los microondas, son las frecuencias AM y FM de la radio. Entonces, pues sí, podemos ver que nada que ver la categoría de rayo infrarrojo con rayos X. Entonces, pues bueno, podemos ver que un termómetro infrarrojo no es absolutamente para nada un termómetro que podría emanar rayos X. Ahora bien, entonces, ¿por qué se les pide a las personas, a las autoridades, a los vigilantes, utilizar este tipo de termómetros en lugar de, yo qué sé, utilizar algún otro digital o incluso alguno de mercurio? Y bueno, esto es porque este tipo de termómetros presentan varios beneficios. Uno de ellos es que tiene un gran uso para reducir la contaminación cruzada, o más bien el riesgo de contaminación cruzada y de minimizar el riesgo de expandir esta enfermedad. Además es fácil de utilizar, es rápido, es muy fácil de limpiar y de desinfectarlo y en caso que se necesitara volver a tomar la temperatura se puede hacer de una manera rápida. O sea, yo les puedo decir, yo he utilizado distintos termómetros digitales y honestamente esos termómetros digitales pues sí se tardan bastante. Entonces, si tú quisieras hacer un control de temperatura a un montón de personas, te tomaría horas. Entonces, estos termómetros tienen una gran ventaja por su simplicidad de utilización y por su gran rapidez y por su precisión. La limitación con esto es que, dado que se pide una distancia corta, relativamente corta, para poder medir la temperatura, se corre el riesgo de un posible contagio entre la persona que está midiendo la temperatura y la persona a la que le están midiendo la temperatura. Entonces, pues es por eso que es importante que las personas que estén midiendo la temperatura tengan su adecuado equipo de protección. Y bueno, esto no es todo respecto a las directivas que se deben de seguir en cuanto a estos termómetros. Para asegurar que este termómetro está funcionando de la manera más adecuada, la frente debe estar limpia, debe estar seca y no debe de estar bloqueada por ningún gorro o algo así durante la medición de la temperatura.
Asimismo, se debe tener en cuenta que hay ciertos productos faciales que pueden alterar la medición de este termómetro. Estas son, por ejemplo, las toallitas que a veces las mujeres utilizamos para remover cosméticos. El termómetro, asimismo, debe estar sujetado de una manera perpendicular a la frente. O sea, no hacerlo como en las películas en donde de manera más estética como que agarran las cosas de una manera diagonal. Eso no sirve para estos termómetros, se tiene que hacer de una manera perpendicular. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado antes, la distancia entre el dispositivo y la frente es específico a cada dispositivo, sin embargo, el consenso general es de 3 a 5 centímetros. Se debe de tener asimismo cuidado con tener el sensor limpio, en no estar tocando con los dedos o con lo que sea, incluso con la piel de la frente, el sensor del termómetro. Y pues este artefacto debe estar seco cada vez que se deba de utilizar. Asimismo, habría que tener cuidado a no exponer la frente a los rayos del sol mientras se está haciendo la medición, y esto es pues porque puede haber artefactos en la medición, quiere decir que la medición puede salir alterada. Y bueno, pues en conclusión, el que se mida la temperatura corporal con estas tecnologías infrarrojas no puede de ninguna manera causar daño a nuestras retinas o nuestras neuronas. Al contrario, es una medida sanitaria bastante buena, es una medida sanitaria bastante segura y que contribuye a la prevención de infecciones como lo es la infección por COVID. Además, pues yo creo que un dato que tendríamos que considerar también es que pues para que algo pueda dañar una neurona tienen que pasar cosas bien cañonas. O sea, daña más a las neuronas ciertos hábitos que nosotros tenemos, hábitos con los que no cuidamos nuestro cuerpo. Bueno, creo que este episodio fue un poco más corto que el anterior. Vayan sin miedo, sin sentirse vulnerables ante el termómetro infrarrojo. Sigan las normas de higiene y de distancia. Y pues nosotros nos estamos escuchando hasta la próxima. Bye.